Bienvenido a Rolando, la entrevista del periódico El Valle. Secretario de Medio Ambiente, ¿qué tema tan importante tenemos hoy? Ya, pues bienvenido. Por favor, permíteme abrirte la puerta del vehículo. Mira, ya vivimos en la torre. No fío, ¿eh? No. Adelante, Jorge. Pues Jorge, bienvenido a Rolando, la entrevista. Qué gusto tener al secretario de Medio Ambiente y te voy a hacer una pregunta que es esencial al iniciar la entrevista. ¿Me permites hablarte de tú? Yo sé que te parece raro, pero es la cortesía y para que nuestro auditorio, nuestros seguidores sepan que hay confianza y que podemos hablar. Bueno, como siempre lo has hecho, claro que sí. Te agradezco, Jorge. Oye, pues vamos a arrancar. Qué gusto venir aquí a Sedagro. Yo ya te había platicado que para mí Sedagro es especial porque mi mamá en los 80s fue subdelegada de pesca y veníamos a comer aquí, a estas oficinas precisamente. Entonces, como que está muy ligado Sedagro, este complejo, a mi niñez. Y aquí trabajas, está muy padre estas oficinas, es ¿no? un lugar muy bonito. En ese tiempo, cuando tu mamá trabajaba, pues era un lugar que estaba lejos de la civilización. Algunas calles todavía no existían, como es la Avenida Tecnológico, pero bueno, aún sigue siendo un lugar precioso para trabajar. Y está muy a gusto, rodeado de árboles, muy ad hoc a lo que son las secretarías que están aquí ubicadas, ¿no? Que es Medio Ambiente, Secretaría del Campo. Y Obra también está aquí. También está aquí, no, pues de lujo. Pues Jorge, vamos a platicar con el auditorio de Rolando, la entrevista, un aspecto fundamental que es el medio ambiente. Pero antes vamos a poner algo de música. Vale. Te pregunté qué te gustaba, me dijiste Manuel. Y pues esta es una gran rolita. Hijo, a mí también me encanta Manuel. Lo he ido a ver, lo he ido a ver varias veces y es buenísimo. Entonces, es muy bueno, Manuel, muy bueno. Me recuerda en mis tiempos de chavo, había una canción que se llamaba como Al Final. Sí, claro. Al final, como un Cristo me quedé. Ajá. Venía yo del rancho de mi papá a la hora de... Él cosechaba flor, que se dedicaba a la gladiola, y venía rumbo a la central de abastos o a Jamaica a venderla. Y había seguramente era una programación que ya tenía el radio. Ajá. Y yo cuando pasaba por un sitio sabía que iba a aparecer esa canción y me encantaba. Esperaba que apareciera y casi era muy similar. El horario siempre aparecía esa canción, por eso me gusta mucho. Oye, fíjate que eso te iba a preguntar. Nos tocó irnos de gira, me invitaste a una gira que fue muy emotiva, porque estuvimos en un municipio en el que tú viviste, te formaste, del sur mexiquense. No viví, más bien mi papá sí vivía ahí, nosotros estudiábamos, pero sí compartí mucho tiempo en ese municipio, en Iztapan del Oro. Pero mi papá tenía el rancho, nosotros venimos de Michoacán, pero el Estado de México nos adoptó y toda mi carrera profesional pues la he hecho aquí, ¿no? Y en ese tiempo tenía yo 16 años y le ayudaba mucho a mi papá en el rancho. Oye, y me platicabas ese día que estuvimos en Ixtapan del Oro que muy chiquito tú tomabas el vehículo, cosechabas la flor y te ibas a Jamaica. ¿A Jamaica? A la Ciudad de México. A la Ciudad de México, 17 años, 16 años, 17 años. Ya mandaba mi papá solo a Jamaica y después nos fuimos a la central de abasto porque después del temblor todo se cambió a la central de abasto. Y también iban a Merced porque había otros productos, tomate, jitomate, calabaza. Y yo era el vendedor de mi papá. Le ayudaba en el rancho, pero no había quien se fuera. Fresa, mucho tiempo estuvimos vendiendo fresa aquí en Toluca. Y de ahí resultó que me dijo, papá, oye, nos están pagando muy barato, tienes que buscar otro mercado, vete a la central de abasto, vete a la Merced. Oye, papá, pues yo no conozco qué es eso. Ya me tocó irme, chavo, todas las peripecias que tienes que pasar por allí, porque bueno, pues los coyotes, claro. El mercado no es fácil, tienes que saber cómo entrar y cómo... Me platicabas de una señora que... La señora Anita. Ella fue que te ayudó, ¿no? Que te protegió cuando no te dejaban vender.
Oye, Jorge, y toda tu vida has estado ligado al campo, al medio ambiente, como esos trucos del destino que a veces nos ponen en determinado lugar, pues siempre te ha tocado estar ligado al campo, al bosque, desde jovencito. Sí. Vendías la flor de tus papás, de tu papá, lo ayudabas, te ibas en esas carreteras del sur mexiquense, Sí. desde el sur mexiquense hasta la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo hacías en En carretera? aquel entonces son 100 kilómetros de Iztapan del Oro. La salida de Iztapan del Oro estaba complicada porque aún no estaba pavimentada toda. Pero sí nos decíamos que son 100 a Toluca, nos hacíamos 1 hora y media con la camioneta cargada. No había mucho tráfico, era fácil. Y hasta la central pues me hacía hasta, yo creo que 1 hora y media, un poco más, otras 2 horas más. Es una época muy bonita. Fíjate que sí, mi vida ha estado ligada a la cuestión de campo y medio ambiente. Ya de estudiante, pues, papá con el rancho, busco estudiar agricultura. Aquí en la Universidad del Estado de México estudió agricultura. Y mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos, fue el censo agrícola y forestal. Ok, Y luego, estando como estudiante, mi primer trabajo fue en Protimbos, lo que ahora es Probosque. ok. En aquel entonces me invitan, entro como peón. Yo creo que me quisieron probar o me quisieron cansar, pero ya les aguanté. Y mira lo que son las cosas, de ahí seguí yo. Oye, has sido titular de CEPANAF, Sepanaf, sí, de Probosque, de Probosque, de CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal, sí. y hoy eres secretario del Medio Ambiente. O sea, insisto, siempre ligado a este tema tan importante y fundamental. Me acuerdo que en esta gira que hicimos al sur me enseñabas los bosques que sembraste cuando estuviste en Probosque. Así es, En sí, Probosque. en Probosque, sí. Me ha tocado sembrar muchos árboles, algunos yo, pero bueno, en diferentes campañas, motivando la reforestación en todo el estado. Y algunos me acuerdo mucho sobre la carretera México-Toluca. Estuve encargado de un vivero que aún existe allí en Ocoyoacac, en la México-Toluca, a la altura ahí de un lugar donde venden fresas. Ese me tocó hacer el vivero en su momento desde la nada. Había un compañero antes, el ingeniero Santiago Cepeda, que dejó las bases y a mí después ya me tocó hacerlo. Ahí duré varios años. Después de ahí, pues, antes de cuestiones del destino, salgo del país. Regreso a hacer mi tesis y estando en el país, fuera, estando en Suecia, me toca estar con una familia que ahora es mi familia, mi esposa. Su padre tenía un bosque en Suecia y lo cultivaba. Me enseñó las técnicas de cultivo europeo. Y luego llego acá a México y hago mi tesis sobre cuestión forestal. Ok. Y la diserción sobre mi ¿Qué tesis. estudiaste, Yo Jorge? estudié agronomía, ingeniero Eres ingeniero agrónomo. fitonista. ¿En dónde estudiaste? Aquí en la Universidad del Estado de México, la UAM. De la UAM. De la UAM. Somos de la misma, de nuestra alma mater. Aquí yo ya soy Somos UAM. mexiquense y de UAM. Eso es todo. Ajá. Y entonces ¿Hiciste tu mi tesis? tesis y la diserción de mi tesis, por estar allá en el extranjero, ya se hablaba en aquel entonces, estoy hablando hace 35 años, se hablaba del no calentamiento, era efecto invernadero. Ujú. Ya eso era un proceso inicial del efecto invernadero, el calentamiento, efecto invernadero, lo cual es el calentamiento global. Entonces mi diserción fue sobre ese tema, un tema que en México pues, no era muy común hablar sobre Claro. calentamiento y la capa de ozono y demás. Hoy en día aquel entonces lo sorprendí y me aprobaron mi tesis. No fui un excelente estudiante, lo quiero decir, por lo mismo, porque pues iba a la escuela y luego me salía para ayudar a mi papá y luego venía a hacer mis exámenes. Y bueno, yo tenía fama de que no era buen estudiante, pero las cosas que tengo que hacer o tuve que hacer, Ujú. que fue mi tesis, la cumplí Claro. y terminé mi escuela. Yo creo que es lo mejor de la vida, poder concretar lo que estás haciendo. Si concretas y das continuidad a lo que haces, logras muchas cosas en tu vida. Oye, Jorge, a mí me gustaría decirle al auditorio que está viendo esta entrevista que hoy no solo estamos entrevistando a Jorge Rescala Pérez, secretario del Medio Ambiente, que es un funcionario público de CEPA. Yo te conocí en la campaña de Montiel, ahí te tocaba parte de la logística y me acuerdo que me acercaba y te decía, oye, ¿me das
chance de poder entrevistar al candidato y todo. Entonces hay recuerdos muy positivos, porque a ti te distingue una cosa, mi estimado Jorge. Además de ser un funcionario público de cepa, con experiencia, con una vocación de trabajo muy especial y profesional, eres un extraordinario ser humano. Eres un tipazo, le caes bien a todo mundo. Muchas gracias. No, gracias. Porque, a ver, platícanos, pero eso uno lo aprende en casa. Claro. A ver, ¿cuáles fueron los valores, los principios de Jorge Rescala y que lo han formado a lo largo de su vida para conducirse de esa manera, que es como se debería de conducir todo el mundo en el papel, pero que no es así? Yo creo que, bueno, mi familia, mi abuelo, puedo comenzar, mi abuelo paterno, mi abuelo materno eran los dos comerciantes. Pero mi abuelo paterno era libanés que llegó a México y tuvo que ganarse la vida, llegó sin un quinto y poco a poco salió adelante. Yo creo que de ahí pues, se trae ese tipo de estilo de vida, de hacer lo que debes de hacer y buscar siempre cercanía con la gente, ¿no? Mi abuelo era el típico árabe libanés, mal hablado, buena gente, pero muy trabajador. Claro. Y eso en mi casa lo hemos tomado todos, toda mi familia son muy trabajadores todos, y sobre todo somos producto del esfuerzo, ¿no? Lo he visto desde mi padre cómo fue. Pues no era fácil, éramos 7 hermanos, somos 7 hermanos. La agricultura de repente te da mucho o te quita todo. Y pues yo veía que todos sacamos universidad, todos sacamos escuela, y no es fácil, ¿no? Yo creo que de ahí vas aprendiendo la propia familia. Mi madre, yo me acuerdo que vendía sus joyitas, hacía pasteles, mi mamá vendía de todo. Y hasta la fecha sigue haciendo cosas, son gente activa, y más bien que activa, tan proactiva, viendo qué hacer, pues para salir adelante. Y eso yo creo que es parte de mi esencia de hoy en vida, ¿no? No se nos cierra nada, es continuar a encontrar soluciones a lo que se presenta. Oye, Jorge, ¿y en qué momento entras a la política, al servicio público? ¿Cómo se te ocurre, o cuál fue ese momento, esa coyuntura donde vámonos, entramos al gobierno del Estado de México y de ahí al gobierno federal, ¿no? Nunca había yo pensado entrar a trabajar en gobierno. Ajá. Pero una de esas entradas y salidas, por estar casado con una extranjera, regreso a México, no tenía trabajo, y era en las fines de 92, principios de 93. Y estaba iniciaba la campaña en ese entonces para gobernador Emilio Chofet. Y un amigo me invita precisamente a participar en la campaña. Un trabajo como receptor de solicitudes en el buzón del candidato en aquel entonces. Entonces ahí termina la campaña, doy las gracias, yo me voy. Me dice, ¿cómo? Pues, espérate, pues ya hay trabajo. Yo no sabía que después de esto había trabajo. Y a partir de ahí pues ya ganaron, pues me invitan y ahí me quedo. Empecé siendo su coordinador de giras en aquel entonces. Después hubo el cambio de gobierno, ya me invitan como coordinador de giras. Y posteriormente vuelvo a participar en otra campaña de Arturo Montiel. Me vuelven a invitar y me hacen en ese momento ya entro yo a la Comisión Estatal, a la CEPANAF. A la CEPANAF. Es donde ya me empiezo a encarrilar en cuestiones ambientales, en lo que a mí me gustaba, en fin. De lo que estudiaste, lo que es tu profesión. CEPANAF, luego Probosque, tuve la oportunidad de trabajar con el licenciado Enrique Peña Nieto, me invita a Probosque, y de ahí pues me invitan a la Comisión Nacional Forestal cuando él es presidente de la República, y es una gran experiencia para mí haber trabajado en la Comisión Nacional Forestal. Fíjate que nunca dimensioné el lugar donde estaba. No que no me haya dado cuenta, pero bueno, yo andaba en toda la República, estuvimos haciendo programas muy buenos en toda la República de reforestación. Hoy hay resultados de esos programas de reforestación, de conservación también. Éramos representantes de ejemplos que teníamos aquí a nivel nacional, a nivel internacional. Tuve la oportunidad de estar en la ONU, en diferentes pláticas, participando, y hoy me doy cuenta, yo lo veía como algo normal. Hoy me doy cuenta de la experiencia, de la gran oportunidad que tuve, precisamente, y de esa oportunidad, la experiencia que te da o te genera, ¿no? Claro. Fue algo muy bueno para mí. Además, destacar algo, y que me gustaría platicarle
a quienes nos siguen enrolando la entrevista, de los pocos funcionarios que se fueron al gobierno federal del Estado de México y que siguió en contacto con nosotros. De los pocos, nos buscabas, nos platicabas cómo ibas en Probosque, qué estabas haciendo, cómo sembrabas árboles. Y eso es algo que valoro mucho porque creo que te abrió muchas puertas y por eso es que en el medio eres querido. Siempre has sido una persona atenta, pero además abierta a los medios de comunicación, porque así debe ser. El funcionario público debe estar abierto a los medios de comunicación para que la sociedad sepa qué es lo que está pasando. Entre más informados estemos, más podremos salir adelante como nación, como Estado. Y el medio ambiente, pues es un tema fundamental. Hoy las nuevas generaciones entienden que así debe ser. Inclusive, fíjate ahí, Saulo Oros Magno, te lo presento, quien nos ayuda, edita, es parte fundamental de este proyecto llamado Rolando la Entrevista. También viene nuestro buen amigo Luis, un gusto saludarte. Pero a ver, Saulo, antes de que lleguemos, tiene una pregunta que es precisamente sobre los jóvenes. A ver, ¿la practicaste? No te me pongas nervioso, güey, porque lo practicamos. A ver, venga. A ver, secretario Jorge. Sí. Jorge, uno de los pilares de su administración siempre ha sido el papel de la juventud, la participación ciudadana. Platíquenos un poco de esto, en este sentido. ¿Usted qué opina o cómo ha sido la participación de este sector juvenil en temas de medio ambiente? Hoy es muy importante. El tema medioambiental era como un tema de moda hace algún tiempo, ¿no? Hoy es un tema prioritario, o sea, no es una cuestión de que porque todo el mundo hablemos de esto tengamos que hablar. Es prioritario en general para todos los ciudadanos del mundo que hoy somos. Y quien juega un papel muy importante son los jóvenes. Son a quienes les vamos o les va a tocar ver o vivir lo que estamos haciendo o dejando de hacer el día de hoy. Hay una tendencia a nivel internacional sobre la participación de los jóvenes. Ahí está una sueca, esta Thunberg, Greta Thunberg, precisamente. Una chava a los 16 años comenzó precisamente a hacer sus huelgas de los viernes, precisamente para llamar la atención a los funcionarios, servidores públicos, no solamente de su país, a nivel internacional se hacen estas huelgas hoy en día para motivar y hacer las cosas que se requieren hacer hoy en día en cuestión medioambiental. Y bueno, esto es la participación de los jóvenes. Siempre he tratado yo de tener jóvenes en mi parte para precisamente motivar y sobre todo, más que motivar, escuchar a los chavos, escuchar a los jóvenes. Ellos tienen otras ideas menos complicadas de lo que se debe de hacer. Y creo que la generación, hoy lo veo en mis hijos, esta generación empieza a ser menos consumista de la que nosotros fuimos. Y eso precisamente, el consumismo hoy en día que tenemos, es un grave problema para una cuestión de contaminación, calentamiento global. Cambiando hábitos, yo creo que vamos a cambiar mucho nosotros y es parte de los jóvenes de su participación. No es tanto de que ellos son los que les carguemos la responsabilidad de ellos. Ellos son los que nos están haciendo ver por su experiencia de vida que debemos de cambiar nosotros los que estamos, los de cierta edad hoy actualmente. No los viejos porque no estamos todavía tan viejos, pero bueno. Todavía aguantamos un buen rato. Pero por su manera de apreciación de la vida y la forma de cómo ellos hoy están comunicados a nivel mundial, tienen otro pensamiento. Hay que escucharlos. Sí, y es que los tiempos cambian. No es lo mismo ahora trabajar en medio ambiente, por ejemplo, hace 30 años a actualmente. O sea, ahorita con la Agenda 2030, el posible Plan 2050, los tiempos cambian. Hay muchísimas proyectos, planes, programas, y los chavos tienen todo. Hoy los chavos en todos lados por los medios de comunicación masiva tienen más conocimiento de los temas. En aquel entonces, en mi época, cuando yo hablaba precisamente en mi tesis sobre mi diserción sobre el efecto invernadero,
pues era nada más a través de periódicos. Hoy todo el mundo Ya tiene la está. información. Pues bueno, pues listo, llegamos, Vámonos. vamos a desayunar en un lugar que nos gusta a los dos. Fíjate, siempre le pregunto a los invitados dónde quieren desayunar. A ti no te pregunté, No, bueno. porque siempre nos encontramos aquí los sábados O o los domingos. domingos. Entonces, vamos a desayunar a donde Vamos. nos gusta. Buenos días. Buenos días. Maura, es un gusto estar aquí en la cocina Andrei, más conocida por todos como las fodongas de Metepec, Las fodongas de donde Metepec. siempre coincidimos. Nos encanta venir a desayunar aquí, mi querido. Domingos o sábados aquí estamos, ¿verdad? Claro que sí. No fallamos. Sí. Oye, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en calle Chinanteca, 1013, Colonia Chinanteca, Enfrente del Hípico, enfrente del Parque Hípico, casi esquina con Pino Suárez. casi esquina con Pino Suárez. Claro. Oye, ¿y qué pueden venir a comer todos nuestros amigos que vean rolando la entrevista? Ah, claro. Aquí vienen a comer su rica pancita, espinazo en mole verde, albóndigas en chipotle, albóndigas en mole verde, patita de res en salsa verde, cola de res en salsa verde, carne de res en entomatado, médula, lengua, crán en salsa verde. Y taquitos de obispo y barbacoa. Los domingos taquitos de cabeza. La barbacoa es de puerco, pero está muy rica. La barbacoa es de Oye, puerco, y sí. la pancita, ¿no? Yo soy fan de Yo la soy de la pancita. pancita es también. la pancita. Claro. Pues muchas gracias. Gracias. Y ahorita desayunamos, pedimos algo. Claro que sí. Oye, y el pan de amasijo. Ah, ese es riquísimo el pancito. Es ese buenísimo. toque queda muy bueno. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias por recibirnos. Con una rica pancita, mi estimado Jorge. Se me hace agua a la boca. Ya. Sí, es buenísima. Muchas gracias. Pues bueno, mi estimado Jorge, ahora sí que, como dice el refrán popular, a lo que nos truje, chencha. Hablemos de la Secretaría de Medio Ambiente. Hablemos de tu trabajo, de lo que han sido estos 5 años en la administración del gobernador Alfredo del Mazo. Y lo primero que me gustaría preguntarte es tu opinión respecto al cambio climático, pero el cambio climático, su impacto en el Estado de México, porque impacta desde el pueblo en el que uno vive, desde la ciudad, el municipio. ¿Cuál ha sido el impacto del cambio climático en el Estado de México? Yo creo que donde se puede apreciar mejor es en el campo, en la agricultura. Hay áreas donde ha dejado de llover y las personas creen que es por otra cuestión. No se han dado cuenta que es por un cambio climático. Entonces ha dejado de llover, hay sequías prolongadas y de repente llueve mucho en corto tiempo, lo que a lo mejor debe haber llovido en un lapso de tiempo más largo. Hay ejemplos en el sur, que es un área que siempre se ha caracterizado por sequías o por ser seco. Hace unos días se hubo una lluvia muy fuerte, donde inclusive hubo daños precisamente en el municipio de Tlatlaya. Así es. Entonces, son muestras. Otra muestra, cambio climático. Yo recuerdo cuando era joven, cuando iba a la prepa a los 18 años, ya iba a la universidad, Nevado de Toluca tenía nieve perenne. Siempre había nieve. Siempre había nieve. Hoy no hay nieve. Toluca amanecía con una bruma, con una neblina, y hoy no la tenemos. Esto es parte del cambio climático y es parte también del crecimiento urbano que ha habido en Toluca. Y poco a poco vamos a empezar a ver más problemas debido al cambio climático. ¿Cuáles son las políticas para que la gente entienda el impacto de este cambio climático? Tenemos una dirección precisamente en la Secretaría donde hablamos, donde compartimos temas y es una cuestión cultural, una cuestión de educación, una cultura precisamente más con medio ambiente. Hacemos cursos, pláticas, hacemos campañas precisamente para evitar contaminación de electrónicos. En fin, hay diferentes cosas, diferentes acciones que estamos haciendo. Hace falta mucho y aquí es muy importante la participación de todos los ciudadanos y sobre todo los jóvenes. Perfecto. Pasa la cuchara, no seas mala gente. Claro. Mira, me robé las 2 cucharas, tú disculparás. Mi querido Jorge, pues bueno, mira, en lo que preparas tu pancita, yo ya le eché infinidad de cosas. Ya le eché, dicen mis amigos que yo le echo limón a limón, entonces ya está lista. Me gustaría
sé que no es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, pero me gustaría mucho que habláramos del tema de la reforestación. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo ves los bosques mexiquenses? ¿Cómo estamos combatiendo precisamente la deforestación para que nuestros bosques sigan dando vida al Estado de México? Una de las acciones que por experiencia tengo de combatir precisamente la tala ilegal es precisamente tener proyectos de aprovechamiento forestal autorizados. Que la gente que vive en el bosque, precisamente la única forma de vida económica es lo que posee. Si esto no le da, lo va a desaparecer. Entonces hay que buscar la forma como lo dé, que le saque un provecho y que lo siga conservando. Y una de las acciones más fuertes, una de las acciones, porque hay varias, para evitar un cambio climático es reforestar, mantener las zonas forestales latentes, porque ahí son capturadores de carbono. Un árbol a partir de los 2 años empieza a capturar carbono. Y el carbono se ve en la madera, es donde se captura, donde el árbol vive en el día de dióxido de carbono y en la noche está produciendo oxígeno. Reforestar creo que es una de las mejores acciones para un cambio climático. No es la única, hay otras acciones. Me mostrabas cuando fuimos a Ixtapan del Oro y a esta gira en el sur, esos bosques que en Probosque impulsaste. Hay diferentes acciones que hace Probosque. Una de ellas es plantaciones forestales comerciales, que tiene que ver suelos forestales que están deforestados, volver a plantar por una cuestión comercial. Y hay otra de conservación y de restauración. Hay lugares que tenemos que conservar intactos y hay otros que tenemos que restaurar, porque es lo mejor. Y una de las, más allá de también la captura de carbono, es la captación de agua en los bosques. Los bosques nos dan agua. Es un binomio bosque-agua, agua-bosque. Si no hay bosque, no va a haber agua. Entonces habrá que empezar a verlo de esa manera más sencilla para conservar los bosques. Jorge, platícanos de este tema tan importante del manejo integral de los residuos. A ver, porque además tiene mucho que ver con lo que hacemos la sociedad. Platícanos. Hoy en día el problema de basura es un gran problema, un serio problema, no solamente para el Estado, sino para toda la sociedad en general. Hace algún tiempo éramos pocos habitantes, nuestra cultura de consumo era muy diferente. No había aparatos electrónicos, no había baterías, no había muchas cosas que hoy existen y que son ya como basura, como residuos sólidos urbanos, contaminan mucho. Nuestra basura anteriormente en los pueblos era mínima, la gran mayoría era orgánica. Hoy se tiene calculado más o menos 1 kilo por habitante. En el Estado de México producimos más o menos 18 toneladas, 18,000 toneladas diarias de basura, más otras 2,000 de especiales que son de los residuos de las fábricas, restaurantes y demás, y otras 8,000 que recibimos de la Ciudad de México. La Ciudad de México no tiene espacio ya para hacer rellenos sanitarios, nosotros sí. Hay gente que se opone a esto, pero hoy en día la cooperación, sobre todo, ya no existe frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México. Tenemos que trabajar conjuntamente. Y es parte de lo que hacemos para evitar que haya que haya tiraderos a cielo abierto y más bien rellenos sanitarios con toda la normatividad que debe haber. Jorge, mientras disfrutamos de esta deliciosa pancita, es la mejor pancita del mundo, la de las fodongas, no hay otra, en serio. Yo estoy de acuerdo contigo. La contaminación del aire es un tema fundamental. El Valle de Toluca maneja una contaminación en el aire que antes no teníamos. Platícanos al respecto, por favor. Con el crecimiento urbano, en general, se ha perdido mucho campo. Se ha perdido campo agrícola por una especulación de terreno para una cuestión urbana. Pues anteriormente los campos estaban cubiertos con alguna vegetación. Hoy no, hoy por hoy no. Y estamos, la calidad del aire en el Valle de Toluca es por partículas PM2.5 y PM10 y demás cosas, pero lo que más tenemos problemas por estas partículas que también son derivadas del consumo de varios combustibles
como para fábricas y vehículos. Y es donde tenemos que estar trabajando. Y yo creo que la participación de los ciudadanos verificando su vehículo, aunque mucho no les guste, es su aportación precisamente para mejorar la calidad del aire aquí en el Valle de Toluca. Fundamental el tema de la verificación, ¿no? Y seguir trabajando en los beneficentros, en que no haya corrupción, en que haya honestidad, en que la gente realmente afine su coche. Yo siempre he dicho, ¿no sería buena una verificación al año en lugar de 2? Fíjate, esta me salió ahorita. No, técnicamente no es una cuestión de gusto ni tampoco una cuestión económica. Técnicamente lo mejor en su momento cuando se hizo precisamente este programa es cada 2 6 verificaciones. meses. Exactamente. Para que la gente afine sus coches. Por el tipo de combustible que tenemos que no es de muy buena calidad, entonces tiene que hacer 2 veces por lo menos para saber que no está contaminando mucho. Perfecto. Jorge, a ver, platícanos sobre la procuración de la justicia ambiental. Es parte, especialmente tiene que ver con las acciones para calidad de aire. Estamos monitoreando empresas que no contaminen agua, que no contaminen el aire, y hemos superado, si ponemos a comparación, hemos superado hasta el 200% acciones de anteriores gobiernos. Y multas. Hoy las multas, lo que hemos percibido por multas a diferentes instancias, son alrededor del 70 millones de pesos, el 200% más que se había recaudado anteriormente en las diferentes administraciones pasadas. Estamos sobre verificentros, precisamente. Hay mucha queja con los verificentros. Hemos estado muy constantemente con ellos para que hagan bien su labor y no se cometan abusos. Claro. Y aquí la invitación a los ciudadanos, que nos llamen por favor y hacemos lo que tenemos que hacer. O también que las denuncias ciudadanas están ayudando mucho para contaminantes de agua, empresas sobre todo, o empresas que hacen malos sus depósitos de residuos sólidos urbanos o especiales que ellos tienen. Fíjate, a eso va mi siguiente pregunta. He observado que uno de los pilares en tu administración como secretario de Medio Ambiente se ha basado con la participación ciudadana. A ver, ¿por qué es tan importante para ti la participación ciudadana? Si no hacemos nosotros lo que debemos hacer, nunca vamos a lograr nada. Hoy como ciudadanos del mundo ya no somos del Estado de México ni de México, sino lo que dejemos de hacer y que nos afecta en el Estado, nos afecta en la República y les afecta a la gente del otro lado del mundo. Y lo mismo de allá para acá. Entonces tenemos que volvernos más conscientes y ser supervisores todo constantemente de lo que tenemos que hacer bien. Los jóvenes hoy en día están muy puestos para eso. Recibimos muchas denuncias por parte de jóvenes de las cosas que están mal y que deben de corregirse. Bienvenidas todas. La participación ciudadana es muy importante para nosotros. Jorge, 5 años del gobierno de Alfredo del Mazo en medio ambiente. Estamos a un año de que concluya esta administración. ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que más satisfacción te ha dejado en este cargo tan importante? La continuidad. Yo creo que en cualquier situación donde estemos trabajando, si tienes continuidad tendrás logros. Si tienes cambios constantes, pues nunca vas a lograr nada. Seré, espero que así sea, el primer secretario hasta el momento que ha durado 5 años. Eso no habla tanto de la persona, sino de los logros que se pueden hacer cuando hay una continuidad. Y con el equipo que tenemos, creo que hay muchas cosas que se han avanzado. Hay muchas cosas que hay que hacer, sobre todo en los residuos sólidos. Nos falta mucho, se ha logrado perfeccionar hasta un 70% que la basura llegue a su sitio ideal, hasta un 60-70% de clausura en rellenos sanitarios, o más bien tiraderos que no están actuando bien. Pero hay muchas cosas que hacer. En agua aún hace falta mucho. Debe ser una colaboración muy cercana entre el medio ambiente y la Secretaría encargada precisamente del agua, la Secretaría de Obra, que lo estamos haciendo, pero son trabajos que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Claro. Son trabajos que requieren, por lo menos en calidad de agua, para mejorar, por ejemplo, el río Lerma. Tenemos que hacer un proyecto que tenga una continuidad por lo menos de 30 años. Se va a lograr, se logra. Pero como no hemos tenido... Hay que rescatar el Lerma, ¿no? Como no hemos tenido necesidad de agua, como que todavía no es necesario.
Claro que es necesario, claro que se puede hacer, pero tenemos ya que iniciar. Hay un proyecto, pero tenemos que trabajar más de cerca con la federación. Claro. La federación de repente, como se ha vuelto un poco celosa y no hemos podido avanzar. Pero hay muchas cosas que se han hecho, falta mucho por hacer todavía. Jorge, pues ya nos perfilamos al final como secretario de Medio Ambiente. Aprovechando, Rolando, la entrevista, ¿qué le dirías a los mexiquenses? ¿Qué destacarías de tu administración? ¿Qué mensaje te gustaría compartir para que seamos parte de este tema fundamental que es cuidar el medio ambiente? ¿Qué les comentarías? Somos ciudadanos del mundo hoy en día en cuestiones ambientales, que cambiemos nuestros hábitos de consumo, que consumamos menos, que nosotros en nuestras propias familias reciclemos lo más que podamos. Las 3 R's, ¿no? Sí, las 3 R's. Reusa, recicla y reutiliza. ¿Qué es lo que hacíamos anteriormente? Mi mamá, pues, el mayor estrenaba y los más pequeños usaban y lo usaban. Son parte como si no lo podemos hacer. Y eso lo podemos hacer también cuando compramos. Ojalá que empecemos a comprar cosas que menos contaminen. Evitar las cajas, los envases, el uso excesivo de plásticos, el uso de plásticos de un solo uso. Dejemos de hacerlo. Yo creo el popote, creo que fue un gran ejemplo, que ya se usa menos. Pero ahora con la pandemia... pero se usa menos en Toluca y vas sí. a la playa y en la playa Aparece. todo el mundo lo usa. Pero ¿sabes por qué aparecen ahí? Porque la mala disposición de los residuos sólidos. Si los residuos terminaran en un relleno sanitario y no en barrancas, no habría ningún problema. Pero terminan en barrancas o en cuencas y ahora que llueve los ríos llevan eso al mar. Entonces, esa es parte de la conciencia ciudadana. Es con basura, con consumo, con uso excesivo de todo. Agua, por ejemplo. El agua, tenemos más o menos un promedio como humanos de 100 litros diarios. Y el mayor consumo se va en baño y en uso del excusado. Si esto lo podemos bajar un poco más, podríamos tener más beneficios en general. Pero es crear una conciencia. La cultura la tenemos, somos gente que tiene cultura, donde quiera somos gente con cultura, pero la educación es lo que nos hace falta, precisamente con la educación ambiental. Pues Jorge, yo creo que podríamos hablar, nos quedan muchos temas, tenemos preparados muchísimos temas de medio ambiente, pero agradecemos estos que se nos hacen relevantes, agradecemos que nos hayas acompañado enrolando la entrevista, que le podamos hacer llegar a los mexiquenses lo que piensa el secretario en esta secretaría tan importante, en esta institución tan importante, así que muchísimas gracias, valoro tu voluntad, pero también valoro el gran ser humano que eres. Lo reitero, eres una persona a la que se le tiene mucho afecto, mucha estimación, un hombre de trabajo, un hombre de esfuerzo, que siga el trabajo de la Secretaría del Medio Ambiente a favor de los 18 millones de mexiquenses, porque además somos muchísimos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pepe, y agradecerte esta oportunidad, un poco hablar el tema ambiental a 5 años del gobierno de Alfredo del Mazo. Más yo creo que es una buena oportunidad de dar a conocer que hay avances. Sí hay cosas que faltan hacer, pero por eso tendrá que haber una continuidad. Por eso hay gobiernos que continúan y yo creo que es el momento de seguir adelante. De que continúe el trabajo que se está haciendo. Hay cosas buenas que continúen, si hay cosas malas hay que rectificarlas y continuar por el bien del medio ambiente. Pues muchísimas gracias. Gracias. Te dejo terminar tu pancita. Gracias. Y nos despedimos de todos. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Gracias, Luis. Gracias. Y saludos a todos. Gracias.